Bienvenidos muchachos, mi nombre es Gastón Olascuaga, yo soy docente de operatoria de la Clínica Integrados y en el día de hoy estaremos analizando diferentes conceptos en cuanto al manejo de tejidos blandos y la preparación del campo operatorio. Será importante que una vez concluido este teórico, ustedes manejen conocimientos en cuanto a la anatomía y fisiología de los tejidos involucrados, que tengan en cuenta y respeten la importancia del campo seco en la operatoria dental y sobre todo al realizar las técnicas adhesivas. Y bueno, que tengan presente y tengan en conocimiento las técnicas y procedimientos para poder llevar a cabo este fin. Podemos definir manejo de tejidos blandos como aquellas maniobras clínicas que van a tener el cometido de preparar nuestros tejidos gingivoperiodontal previo a la restauración definitiva, ya sea que estos tejidos se encuentren en salud o no. El objetivo será facilitar nuestras maniobras operatorias siempre preservando el equilibrio biológico y el correcto funcionamiento del sistema. Aquí no me voy a detener mucho, muchachos, ustedes ya han visto a lo largo de la carrera las diferentes características clínicas e histológicas del periodonto. Simplemente reflejar el concepto de ancho biológico como aquel espacio comprendido entre el margen libre de la encía y la cresta alveolar, el cual nosotros deberemos proteger y respetar, ya sea con nuestras maniobras operatorias o con nuestra restauración definitiva, ya que si nosotros lo invadimos estaremos generando una lesión de los tejidos y probablemente una migración apical de todo el conjunto del aparato soporte dental. Bien, ¿qué situaciones entonces podemos considerar previas a la restauración definitiva? Bueno, que nos encontremos como un primer punto con tejidos que precisan una normalización previa a la restauración, ya sea porque estos están inflamados o afectados por diferentes patologías. Que nosotros estemos realizando nuestra preparación, las estructuras dentarias con tejidos gingivoperiodontal sanos, o en un tercer punto, donde tengamos que hacer una corrección de la morfología gingival previo a la restauración dentaria. Cuando nos enfrentamos a tejidos que se alejan de la norma, que están inflamados, afectados, bueno, trataremos de llevar a cabo aquellas medidas, aquellas maniobras clínicas que tienden a eliminar los factores etiológicos y lograr de esta manera salud en los tejidos periodontales. Realizaremos en definitiva aquellos puntos comprendidos de la terapia básica que pretenden devolverle la salud al paciente. Bien, ¿qué sucede entonces cuando estamos realizando una preparación dentaria con tejidos gingivoperiodontal sanos? Bueno, aquí lo que tendremos que analizar es la ubicación del límite cervical de la lesión, ya sea que esta sea por caries o fractura, perdón, con respecto al margen libre, ¿con el fin de qué? Con el fin de establecer diferentes alternativas para el manejo de esos tejidos gingivales. Podemos entonces definir o estructurar diferentes niveles. Un primer nivel donde el límite cervical de la lesión no llega al margen gingival. Allí, muchachos, en la imagen de la derecha es bien gráfico, el cuadradito señalado con el número 1, el límite cervical no llega al margen gingival. En un segundo nivel, el límite cervical de la lesión penetra levemente el surco gingival. En un tercer nivel, el límite cervical invade la zona del epitelio de unión. Aquí ya estamos, si estamos con nuestras maniobras clínicas o nuestra preparación invadiendo el epitelio de unión, muchachos, estamos generando ya lesión, ¿sí? Y un cuarto nivel donde el límite cervical de la lesión invade la totalidad del ancho o espacio biológico. Entonces, hablaremos un poquito de rehabilitaciones en el primer nivel. Son preparaciones que generalmente van a ser supragingivales o normogingivales. Son preparaciones que van a estar por encima o a nivel del margen libre de la encía. Y entonces la técnica básicamente en cuanto a la preparación de las estructuras dentarias será simplemente aislar la pieza, protección de los tejidos gingivales y de la pieza vecina, conformación de la preparación y restauración. Desde el punto de vista de del manejo del tejido gingivoperiodontal no tendremos mucho trabajo. ¿Qué sucede cuando se nos presenta rehabilitaciones en un nivel 2? Bueno, aquí estamos en preparaciones levemente subgingivales, ya estamos penetrando levemente el surco gingival.
Y si nosotros estamos planeando hacer una restauración directa, deberemos realizar una separación gingival, no una retracción gingival, muchachos, una separación gingival. Para de esta manera poder observar, realizar la preparación cavitaria, poderla obturar de manera correcta y darle el correspondiente acabado y pulido. ¿Qué sucede si estamos en la misma situación, o sea, rehabilitación en un nivel 2, pero en restauraciones indirectas? Bueno, haremos o trataremos de hacer esas mismas maniobras de los tejidos gingivo-periodontal, pero en este caso para poder impresionar de forma adecuada la zona y así obtener en definitiva un modelo de trabajo donde los márgenes de la preparación sean bien claros y bien nítidos. Bien, entonces, ¿cuáles son los métodos para la separación? Vuelvo a recalcar separación, muchachos, porque no es retracción. Venimos muchas veces con el concepto de retracción gingival, y si nosotros hacemos una retracción, lo que estamos haciendo es una lesión de los tejidos gingivo-periodontales. Lo que nosotros queremos hacer, por ejemplo, con un hilo, es una separación gingival. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué métodos contamos para ellos? Métodos mecánicos, que puede ser clamps con desplazamiento de encía libre. Hoy prácticamente no se usa mucho ese elemento. Lo que sí vamos a utilizar mucho son hilos de separación gingival, y últimamente han aparecido pastas para la separación gingival. Existen también métodos combinados, que combinan los métodos mecánicos, como por ejemplo la utilización de un hilo de separación gingival con un método químico, que puede ser, por ejemplo, alguna sustancia astringente. Métodos químicos, métodos quirúrgicos y métodos electroquirúrgicos. Bien, ¿qué decir de hilos de separación gingival? Deberemos tener en cuenta diferentes factores. Será bien importante determinar el tamaño y el diámetro del hilo, ya que tienen que ser proporcionales, en definitiva, al ancho y profundidad del surco gingival. No va a ser lo mismo un paciente con un biotipo grueso, con un surco profundo y ancho, que un paciente con un biotipo que de repente el surco es poco profundo y poco ancho. Entonces eso nos va a determinar un poco el diámetro y en definitiva la selección del hilo a utilizar. Otro concepto a considerar, y este es bien importante, que el hilo se coloca con gran suavidad, siempre entre el borde libre del surco y la pared dentaria. Para la colocación se utiliza más que material instrumental específico. Puede ser una paletilla de dimensiones muy delicadas y muy pequeñas, o existe instrumental específico, como por ejemplo el aplicador de Fisher, que son instrumentales de punta roma, que lo que buscan es justamente poder empaquetar el hilo sin lesionar los tejidos. Con el hilo lo que debemos lograr en definitiva es separar o abrir la pared externa del surco y no profundizarlo, y será siempre utilizar el hilo de forma húmeda, porque si nosotros lo colocamos el hilo seco, lo empaquetamos y lo retiramos de golpe y el hilo está seco, lo que vamos a hacer es lesionar la pared epitelial del surco gingival. Bien, aquí ven, muchachos, en esta fotografía dos diferentes tipos de hilo. El superior, disculpen, el superior es un hilo trenzado, ¿sí? Es como un helicoide, y el inferior es un hilo tejido. Nosotros en la clínica vamos a tratar en lo posible de utilizar hilos tejidos, ya que son mucho más maleables y manejables clínicamente. O sea que los hilos trenzados, una vez que ustedes lo empaquetan y lo quieren ir colocando y acomodando, generalmente se salen, tienen cierta memoria elástica, entonces es más complicado trabajarlos. Así que de ser posible vamos a trabajar siempre con hilos trenzados. Bueno, aquí ven a mayor aumento un hilo trenzado, un líquido, que en este caso debe ser un líquido astringente y hemostático, debe ser sulfato férrico, y el instrumental específico, el aplicador de Fisher, que tiene esa cabeza redondeada con esas puntas romas que facilitan la maniobra de empaquetamiento siempre sin lesionar el paradencio. Esto, muchachos, es un método combinado, porque tenemos por un lado el elemento mecánico y por otro lado el elemento químico,
de separación. Entonces, ¿cuál es la técnica en definitiva para poder lograr la separación gingival mediante hilos? Bueno, lo primero que deberemos hacer es seleccionar el hilo, seleccionar el diámetro del hilo que queremos utilizar. Ya hemos hablado un poco de los factores de selección, biotipo del paciente, profundidad, ancho de ese surco. Se corta el hilo de acuerdo a la cantidad de hilo que querramos utilizar. Para eso se presenta frente a la pieza dentaria más o menos la cantidad de hilo que precisamos y cortamos. Luego pasamos a la fase de empaquetamiento. Se realiza con gran suavidad, sin profundizar, siempre tratando de evitar lesionar los tejidos. Viene un compás a continuación, un compás de espera variable que dependerá un poquito del hilo, si el hilo está impregnado ya con algún medio químico, si utilizamos aparte algún medio químico, porque hay algunos elementos químicos cuando se utilizan en combinación con el hilo que pueden generar, si los dejamos mucho tiempo, más de 3-4 minutos, pueden generar una lesión ya irreversible en los tejidos gingivales. Luego realizamos el retiro del hilo. El retiro tiene que ser siempre con el hilo húmedo. Si nosotros retiramos el hilo seco, lo que vamos a estar es lesionando la pared epitelial del surco. Y la toma de impresión o la colocación de la restauración debe ser de forma inmediata al retiro de hilo. O sea, nosotros retiramos el hilo y de forma inmediata tomamos la impresión o terminamos nuestra restauración, ya que si nosotros esperamos unos minutos, unos segundos, el tejido gingival adquiere su anatomía convencional. A la derecha, continuamos viendo algunas imágenes de empaquetamiento del hilo. ¿Sí? Ven cómo se observa o no se observa prácticamente isquemia, o la isquemia es bien leve. Si ustedes observan isquemia a la hora del empaquetamiento del hilo, estamos haciendo mucha presión, muchachos. Y si esa presión es prolongada y es continua, bueno, lo que estaremos generando es lesión de los tejidos. Lo que no podemos lograr es esto. Ven la isquemia brutal de estos tejidos, inclusive se transparenta. En la mucosa se transparenta el hilo, un hilo súper grueso y empaquetado a presión, genera toda esa zona isquémica, que lo que está generando en definitiva es una lesión y probablemente irreversible de todos esos tejidos blandos. Aquí en la fotografía ven cómo ese hilo trenzado primero se presenta, o sea, lo colocamos sobre la superficie, y con suavidad y con el instrumental específico, despacio vamos simplemente colocando el hilo y separando ese margen libre encía, separándolo de la pared dentaria, no profundizando. Otro ejemplo, como veíamos hoy, líquido, hilo, instrumental específico de empaquetamiento, aplicador de Fisher. Se presenta el hilo, lo mismo que en la fotografía anterior, se presenta el hilo y con suavidad se empaqueta. Otro elemento de separación por un método mecánico, muchachos, son las pastas. Estas han surgido últimamente. Aquí en el mercado hoy en día no sé si están presentes. Pero bueno, más que nada a modo informativo, muchachos, tienen que saber que existen pastas astringentes y siliconas inyectables, que en definitiva lo que buscan es disminuir un poquito el trauma del empaquetamiento del hilo, el trauma mecánico, y aparenta ser una técnica más sencilla. Estas siliconas se inyectan dentro del surco gingival y por el proceso de polimerización de la silicona expande, y esa expansión es lo que genera la separación gingival. Luego se retira todo lo que es el exceso de silicona y queda el surco separado de la estructura dentaria. Como les comentaba, hoy en día en el mercado uruguayo no se encuentran estas pastas, pero bueno, puede ser una alternativa en algún momento si nosotros contamos con ellas. Métodos químicos. Bueno, los podremos utilizar, como veíamos hoy, solos o en combinación con el hilo de separación gingival. Los deberemos considerar como sustancias astringentes y hemostáticas. Astringente en el sentido de que van a evitar fluidos en el surco gingival. Y hemostática porque, bueno, van a detener el sangrado en la zona.
y de esta manera facilitarnos un poco las maniobras operatorias. La acción, como hoy lo charlamos, debe limitarse a unos pocos minutos, no más de 3-4 minutos, para de esta manera evitar los daños permanentes en los tejidos gingivales. Y los agentes químicos más utilizados hoy en día son la epinefrina, que en definitiva es de estas cuatro es la que más en desuso se encuentra, ya que bueno, puede traer algunas alteraciones en pacientes con alguna condición cardíaca. El sulfato de aluminio no es muy utilizado tampoco. Los más utilizados hoy en día les diría que es el cloruro de aluminio y el sulfato férrico, ¿sí? El cloruro de aluminio es la imagen inferior y el sulfato férrico es la imagen, es la jeringa o el jeringón de arriba hacia la izquierda. Bien, como vimos hace unos minutos, muchachos, nos encontramos también con el nivel 3. En el nivel 3 el límite cervical de la lesión invade la zona del epitelio de unión y en este caso deberemos instaurar maniobras quirúrgicas para que los tejidos logren de esta manera adaptarse apicalmente a donde se encontraban y de esta manera poder apreciar de forma clara el límite cervical de la restauración. Ustedes este año es muy difícil que puedan ver algunas de estas técnicas. Estas diapositivas más que nada, muchachos, en cuanto a rehabilitaciones en nivel 3 son informativas este año, lo van a abarcar con más profundidad el próximo año. Pero en definitiva, ¿cuáles son las técnicas indicadas para poder llevar a cabo este procedimiento? La gingivectomía, ya sea con bisturí frío o electrocirugía, o realizar una cirugía colgante. ¿Sí? Estas técnicas lo que buscan, como mencionamos hace unos segundos, es reacomodar esos tejidos gingivales que nos están obstaculizando las maniobras operatorias y la futura restauración y generar una adherencia apical a donde se encuentra. Gingivectomía con bisturí frío, bueno, es una técnica que lo que busca es eliminar, o es una técnica resectiva que se utiliza sobre todo cuando existe una bolsa gingival o periodontal y queremos dejar expuesta el margen de la preparación, o ya sea de una lesión o una caries, y no deberá realizarse nunca en presencia de escasa encía insertada. La técnica consiste en establecer la profundidad de la bolsa, realizar una incisión a 45 grados, eliminar ese tejido incidido y luego, bueno, colocar un cemento quirúrgico y bueno, esperar entre 7 y 10 días. Bien, gingivectomía por electrocirugía, muchachos, bueno, es una técnica que se basa en emplear corrientes de alta frecuencia que provocan la coagulación y la desecación del protoplasma celular, logrando de esta manera mayor apertura y accesibilidad durante las maniobras operatorias. Aquí no me voy a detener mucho, muchachos, simplemente es para que ustedes conozcan que bueno, este método existe. En el próximo año ustedes van a tratar este tema con mayor profundidad, pero bueno, es importante que ya de a poco vayan adquiriendo conocimientos y empiecen a ver diferentes técnicas y posibilidades en el tratamiento gingivoperiodontal. Aquí un ejemplo donde se realizará una técnica de gingivectomía por electrocirugía. Se coloca el electrodo, lo ven en la imagen de arriba a la derecha, el electrodo tocando los tejidos gingivales, cómo deja el electrodo esa zona como quemada, ¿sí? Genera una cauterización de esa zona. Esos tejidos que en la imagen de arriba a la izquierda estaban sobre el margen de la preparación, ya en la imagen de abajo a la izquierda se encuentran separadas de la preparación dentaria, separados, y como en la impresión podemos ver esa pestañita que se forma allí de forma bien clara, y que en definitiva nos está hablando de que los límites de la preparación están impresionados de forma adecuada y nítida. Bueno, y en un nivel 4 son lesiones que son francamente subgingivales. Y bueno, aquí se podrá realizar algún procedimiento ya más complejo, como por ejemplo alargamiento quirúrgico de la corona clínica,
o la extrusión coronaria por ortodoncia, pero bueno muchachos, esto es simplemente para que ustedes lo escuchen y lo empiecen a ver. Bien muchachos, ya estuvimos profundizando ciertos conceptos de manejo de tejidos nucleoperiodontal. Ahora vamos a analizar lo que es preparación del campo operatorio, definiendo lo que es una aislación relativa y una aislación absoluta. Es importante que como primer concepto nos quede grabado que no es posible desarrollar adecuadamente procedimientos de odontología restauradora si no podemos controlar la humedad del campo operatorio, ¿sí? Hoy en día realizar una técnica adhesiva sin control de la humedad es imposible. ¿Qué decir del aislamiento relativo? Bien, es una técnica que nos puede proporcionar un campo operatorio relativamente seco y lo podremos lograr mediante elementos absorbentes y eyector de saliva. Debemos tener en cuenta que no previene el riesgo de contaminación cruzada, proporciona un aislamiento efectivo pero al corto plazo, ¿sí? Y su indicación dentro de los tratamientos restauradores, justamente por esto que hablábamos de la efectividad a corto plazo, es limitada. Aquí ven diferentes ejemplos con diferentes técnicas para lograr una aislación relativa. Hay elementos mecánicos, portarrollos de algodón que podemos utilizar para que nos aíslen de forma relativa al campo. También existen elementos fotopolimerizables, barreras fotopolimerizables que se colocan sobre el surco gingival, se fotopolimerizan y logran generar una aislación relativa en la zona. Pero en definitiva son técnicas que, como veíamos hace unos segundos, son eficaces hasta cierto punto y por determinado tiempo, ¿sí? El aislamiento absoluto, bueno, es aquel procedimiento clínico que se realiza con goma dique y lo que busca mantener es un campo operatorio seco y libre de contaminación. Son procedimientos que consisten en separar el campo operatorio del resto de la cavidad oral. Y como ven muchachos, la aislación absoluta, la técnica de aislación absoluta no es nada nuevo, nada nueva, es una técnica que fue introducida en el año 1864. Y si bien ciertos aspectos en cuanto a la técnica, materiales e instrumental ha variado, es una técnica que tiene muchísimos años con la odontología. No hay nada novedoso en cuanto a la aislación absoluta. Es algo que hace muchísimos años que se maneja en la odontología. ¿Qué ventajas nos brinda? Bueno, podemos trabajar con un campo operatorio seco y aséptico, fundamental para cualquier maniobra en odontología restauradora. La utilización conjunta de la goma dique y sistemas de aspiración de alta potencia van a reducir de forma drástica la cantidad de microorganismos, ¿sí? Va a impedir la deglución o aspiración de instrumentales y materiales. Nos va a permitir una mayor visualización de la pieza, porque bueno, va a generar una interferencia con los labios y las mejillas, o sea, los labios y las mejillas no nos van a interferir a nosotros en nuestras maniobras clínicas. Va a proteger los tejidos blandos contra la acción irritante, ya sea de diferentes materiales, instrumentales o medicamentos que nosotros podamos aplicar. Muchas veces evita las náuseas en pacientes nauseosos. Y en definitiva, aunque parezca un poco contradictorio, pero es real, nos va a facilitar y nos va a generar un ahorro en el tiempo clínico, ¿sí? Bien, también se pueden presentar ciertas desventajas a la hora de utilizar una aislación absoluta con goma dique, como por ejemplo puede ser limitación de la respiración, más que nada en aquellos pacientes con respiración bucal. Aquí podemos hacer simplemente un orificio por fuera del campo operatorio y permitir de esta manera el ingreso de aire y la respiración del paciente. Se puede provocar cierta angustia en pacientes aprensivos, en pacientes que no es que les duela nada, sino que se sienten muy incómodos con la colocación de esa pantalla de goma dique sobre la cara. Reacciones alérgicas en pacientes sobre todo alérgicos al látex. Existen alternativas como por ejemplo el nitrilo, hay gomas diques de nitrilo y si no las encuentran en el mercado
pueden sí comprar, que eso sí existe, guantes de nitrilo, y se corta de forma que auspicie de lámina de goma dique, y bueno, ahí logramos una inyección absoluta con nitrilo. Puede existir también aspiración y deglución del clamp, de clamps insuficientemente afianzados, ciertas fracturas de esmalte y alguna alteración de los cementos cuando muchas veces el clamp está seleccionado de forma inadecuada o la técnica de inserción no es la más adecuada. Se puede generar alguna fractura de algún sector de la pieza dentaria. Tratamos de que eso sea evitable, pero bueno, muchas veces puede llegar a suceder. Y a veces se puede generar alguna lesión reversible de los tejidos blandos, sobre todo también a la hora de la inserción del clamp, y sobre todo cuando el clamp no está correctamente seleccionado, y bueno, afectamos de forma reversible los tejidos blandos. ¿Qué material instrumental necesitamos para hacer una aislación absoluta? Como primer punto, la goma dique. Son generalmente, como comentábamos hoy, producidas en látex, pero también existen alternativas de nitrilo. La presentación puede ser en trozos o en rollos enteros, ¿sí? Hay diferentes espesores, diferentes tamaños, diferentes colores. En cuanto al tamaño, muchachos, nosotros siempre les recomendamos que compren la más grande, ¿sí? La de 15 centímetros por 20 o al menos 15 por 15. Las gomas dicas de 10 por 10 o incluso 12,5 por 12,5 pueden de repente funcionar para el sector anterior, pero si ustedes tienen que aislar un segundo molar, superior o inferior, esas gomas diques pequeñas no van a funcionar, van a generar tanta tensión que van a hacer saltar el clamp y inclusive no van a poder cubrir todo el campo operatorio. Así que les recomendamos que si se van a comprar una caja, que de repente se pueden comprar una caja de goma dique entre varios compañeros, que compren la más grande, la goma dique de mayor medida, ¿sí? Bueno, también vamos a necesitar perforadores, que en definitiva es una pinza de mano de gran tamaño, la cual tiene en su parte activa un punzón y del otro lado una platina con perforaciones, y ustedes aplican presión con la goma dique interpuesta y se genera un orificio, ¿sí? Bien, de los clamps, muchachos, debemos saber que existen clamps metálicos y plásticos. En la clínica en su mayoría vamos a estar utilizando clamps metálicos. Vamos a también estar utilizando clamps generalmente con aletas. Existen clamps sin aletas, pero tienen un uso más limitado. Y bueno, en cuanto a las diferentes formas y tamaños que existen, como les comentaba, es bien variado. Para las piezas anteriores generalmente se utilizan clamps comprendidos entre los números 210 y 212, para premolares entre el número 206 y 207 y para molares entre los 200 y 205. Más que el número, muchachos, es bien importante que ustedes tengan conceptos de anatomía dentaria, porque la forma del clamp o la parte activa, sobre todo el clamp, la parte que abraza la pieza, se va a corresponder con la anatomía dentaria, ¿sí? Con la anatomía de la corona. Generalmente para piezas anteriores, o sea, clamps de anteriores y clamps de premolares, no hay mayor inconveniente. Generalmente cualquier clamp de premolar ajusta o adapta al premolar sin inconvenientes, ya sea superior como inferior, y lo mismo con los clamps anteriores, disculpen. Pero a la hora de seleccionar los clamps de los molares deberíamos, como mencionamos hace unos segundos, tener bien presentes conceptos de anatomía dentaria. Un molar inferior no tiene nada que ver con la anatomía de un molar superior. Un molar inferior es más oval, más rectangular, y un molar superior es más cuadrado o redondeado. Y por lo tanto, el clamp deberá adaptarse a esa situación, ¿sí? Cuando ustedes vayan a las casas dentarias a comprar los clamps, pídanle primero que se compra a consignación, o sea, yo lo compro, pero lo voy a mostrar a los docentes y si sirve, sirve, y si no lo devuelvo. Eso como primer punto. Y como segundo punto, pídanle por favor que les muestren las formas de clamps de molares. Ustedes van y piden clamps de molares y le dicen, sí, este sirve para aislar cualquier molar. Y como recién vimos, la anatomía de un molar inferior no tiene nada que ver con la de un molar superior.
Entonces, cuando ustedes vayan a comprar un clamp de molar inferior, que la parte activa, la parte que abraza la pieza, sea ovalada, ¿sí? Y cuando vayan a comprar un clamp para un molar superior, que sea más redondeada para justamente adaptarse a ese molar superior, ¿sí? Existen también gomas tipo wedgets, que son este tipo de goma elástica que se estiran, pasan por el punto de contacto y luego se sueltan y bueno, retienen de cierta manera la goma dique. Ahí en la imagen pueden ver cómo se coloca un clamp a distal, pero entre los centrales con ese tipo de gomas la goma se retiene, la goma dique se retiene, ¿sí? Si no consiguen este tipo de gomas, que no tienen al principio ni por qué comprarlas tampoco, se puede hacer muchas veces con el guante, ¿sí? En la zona donde termina el guante, ese cordoncito de goma se puede cortar y se puede utilizar tipo goma wedge. Bien, los arcos en definitiva nos van a permitir tensar la goma dique y proteger de esta manera mejillas, labios y lengua. Existen arcos metálicos, que es el arco de Young, y arco plástico, que puede ser el Tarbici o el Nigarovsky, ¿sí? En definitiva, les diría que mayormente nosotros lo que estaremos utilizando es el arco metálico, el arco de Young, ¿sí? Existen a su vez coayudantes, ¿sí? Que los utilizaremos si una vez aislado el campo operatorio persiste cierta filtración marginal, por más bien adaptado que esté el clamp y la goma dique a la pieza, muchas veces, a veces se genera alguna filtración. Y bueno, hay ciertas sustancias como por ejemplo el ionómero de vidrio, o como veíamos hoy más adelante una barrera gingival, más atrás disculpen, una barrera gingival de fotocurado, inclusive adhesivo prótesis o hasta cianoxilato, que es la gotita. Cualquiera de esos elementos nos pueden actuar de un coayudante justamente para lograr el hermetismo o el sellado de esa filtración marginal. Diferentes tipos de coayudantes colocados en boca. La imagen de la izquierda es un ionómero de vidrio que está sellando ahí la unión entre el clamp y la goma dique para evitar filtración. O en la imagen central y la imagen de la derecha, barreras gingivales de fotocurado. Bueno, y esta imagen, muchachos, me da la impresión que es bien gráfica en cuanto a las diferentes posibilidades de aislación del campo operatorio con las que contamos. Este caso es un caso de aislación múltiple, donde existen clamps en los premolares, colocada una barrera fotogingival para evitar filtraciones en los premolares, donde a la hora de pensar o de planificar las perforaciones se deja una zona de goma vacía donde hay una pieza ausente y no se hace una perforación para evitar filtraciones en ese sector, donde se puede utilizar una goma tipo wedget para evitar la utilización de un clamp y evitar que la goma dique colapse sobre las piezas. En definitiva, será bien importante la planificación a la hora de realizar la estación y las perforaciones, y se va a adaptar en definitiva al caso clínico que ustedes tengan, muchachos, ¿sí? Lo importante más que nada es tener claro los conceptos en cuanto a aislación, en cuanto a clamps, en cuanto a forma, en cuanto a anatomía dentaria, para poder llevar a cabo una estación de forma correcta. También se nos van a presentar casos complejos, ¿sí? Sobre todo piezas con malposición. Aquí lo que comentábamos de la planificación en cuanto a las perforaciones va a ser bien importante. Ustedes van a tener que analizar y ver la posición de las piezas para poder generar las perforaciones donde correspondan, porque si ustedes siguen un arco perfecto con sus perforaciones, probablemente la aislación quede filtrando por todos lados, porque no se va a adaptar a la realidad de la posición de las piezas. Así que bueno, va a ser bien importante tener en cuenta eso. Nos vamos a poder utilizar mucho, como vimos hoy, de coayudantes cuando la posición no es perfecta y es difícil aislar. Bueno, de repente con un coayudante, ya sea con un ionómero, un cemento temporario, una barrera fotogingival, podremos sellar esas zonas de filtración, y muchas veces vamos a poder estar utilizando clamps que no son de la pieza correspondiente. Por ejemplo, podemos utilizar un clamp
de premolar para colocar en un canino, un clamp de premolar para una pieza anterior. En definitiva, la aislación del campo operatorio con goma dique, o sea, la aislación absoluta, es bastante flexible en cuanto a las posibilidades de realizarla y cómo realizarla, así que bueno, cada caso es único y lo iremos viendo a medida que se presenten los casos. Otro caso complejo es aislar en pacientes con ortodoncia. Muchas veces hacemos una aislación tipo enojal o una aislación con clamps de anteriores, pero bueno, eso lo iremos viendo a medida que surja. Son casos complejos y bueno, llegado el caso lo analizaremos. Bien, la técnica entonces, muchachos, consiste en las maniobras previas necesarias para la aislación, selección y prueba del clamp, selección de la goma dique, perforación de la goma dique y aislación del campo operatorio. Bien, dentro de maniobras previas deberemos inspeccionar el campo operatorio, que lógicamente deberá estar limpio. Deberemos prestarle gran atención a lo que es, como comentamos hoy, la importancia de la posición en que se encuentran las piezas dentarias y la anatomía de las piezas dentarias. Recuerden la anatomía de un molar inferior, la anatomía de un molar superior y en base a eso la selección del clamp. Deberemos tener presente la relación de la pieza en cuanto a la preparación de los tejidos blandos. Si previo a la aislación de repente nosotros tenemos que hacer un manejo de esos tejidos blandos con una separación mediante hilo y de repente algún elemento químico, eso debemos realizarlo previo a la aislación absoluta. Y deberemos prestarle atención también a la relación proximal de contacto, ¿sí? Si el punto de contacto está muy apretado, son piezas muy facetadas, muy apretadas, la goma dique por allí no va a pasar. Entonces deberemos analizarlo bien. El punto de contacto debe tener sí su tensión, pero debe estar relativamente libre como para que la goma dique pueda pasar por allí y lograr de esta manera la aislación. En cuanto a la selección y prueba del clamp, bueno, como venimos mencionando hace rato, ya la selección de acuerdo a la pieza dentaria a aislar, y el clamp debe tener una posición estable con 4 puntos de apoyo, ¿sí? Se ve bien clarito allí en el esquema de abajo de la izquierda como el clamp debe abrazar bien desde gingival, lógicamente sin lesionar los tejidos gingivales, pero desde gingival la corona, o sea, debemos introducir el clamp, pasar por el ecuador dentario y adaptarnos en la zona del tercio gingival de la pieza. Y también les traje esa fotografía de arriba a la derecha, porque ustedes tienen que tener muchos clamps, muchachos. Sabemos que los clamps son elementos caros, pero bueno, tienen que tener variedad. Tienen que tener 3-4 clamps de molares superiores, 3-4 clamps de molares inferiores, unos cuantos molares de clamps de premolares. De repente los clamps que utilizamos menos nosotros son clamps de anteriores. Pero bueno, tienen que tener en definitiva variedad, muchachos, porque hay muchas formas de clamps de premolares y hay muchísimas formas de clamps de molares, ¿sí? Y recuerden, siempre vuelvo a insistir, la anatomía es la que va a dictar el tipo de clamp utilizado, la anatomía dentaria. Bueno, luego procedemos en definitiva a perforar la goma dique. Es bien importante analizar la posición dentaria, como mencionamos, se pueden valer de ya plantillas preestablecidas, muchas veces las cajas de goma dique ya traen esas plantillas donde ustedes deberían hacer las perforaciones o donde idealmente deberían estar las perforaciones para aislar las piezas. Lógicamente que la perforación y la ubicación de la perforación va a variar de acuerdo a la posición dental. Y los perforadores tienen diferentes diámetros para perforar la goma. Yo le diría que generalmente para molares y premolares, inclusive premolares grandes, capaz que utilizamos el tamaño más grande o el siguiente, y los tamaños más pequeños generalmente están reservados para incisivos inferiores sobre todo. Bueno, muchachos, y ya finalizando el teórico, vamos a referirnos a lo que es la técnica de aislación del campo operatorio de forma absoluta, donde bueno, podemos optar por diferentes opciones. Una de ellas es colocar el clamp sobre la pieza dentaria y luego colocar la goma dique a su alrededor. No es la técnica más utilizada, de hecho es un procedimiento bastante engorroso, pero bueno,
Puede ser que se presente algún caso donde tengamos que recurrir a esta técnica. Como segunda opción o como otra opción puede ser la de colocar la goma dique primero sobre la pieza dentaria y una vez realizado este procedimiento recién ahí colocar el clamp sobre la pieza. Tampoco es la técnica más utilizada, pero bueno, la tenemos dentro de las opciones posibles si el caso se presenta y amerita utilizar la técnica, la tenemos allí como para utilizar. Y generalmente lo que nosotros realizamos en la clínica, muchachos, es una técnica combinada donde el clamp y la goma dique son llevados en forma conjunta a la cavidad oral, ¿sí? Se aísla con el clamp y la goma dique en una sola maniobra. Por eso es importante, en definitiva, comprar clamps o tener clamps con aletas, ¿tá? Ya que los clamps sin aletas dificultan este procedimiento. De hecho, muchas veces no se puede hacer este procedimiento en clamps sin aletas. Así que bueno, es importante y por eso lo mencionábamos hace unos minutos, la importancia de tener clamps con aletas. Más allá de la técnica que ustedes vayan a utilizar, muchachos, va a ser bien importante cómo ustedes toman el portaclamp y llevan el clamp con el portaclamp a boca. La forma de tomar el portaclamp va a ser una técnica palmar. Para llevar un clamp inferior, la técnica correcta va a ser en el esquema de la izquierda el A, ¿sí? Así es como se toma el portaclamp para poder llevar el clamp al maxilar inferior. La figura marcada con B es la forma incorrecta de tomar el portaclamp, así no se toma ni para aislar el maxilar superior ni para aislar el maxilar inferior. Y para aislar el maxilar superior la figura C es la correcta. Esto de todas maneras, muchachos, lo vamos a ir viendo en la clínica. Al principio puede ser un poco frustrante el tema de realizar una aislación absoluta de forma correcta y rápida, pero bueno, con el pasar de las diferentes sesiones y de la práctica van a ver que van a agarrar tanto adiestramiento que sobre el final del curso va a ser un procedimiento que lo van a hacer casi que de forma automática, ¿sí? Lo importante también, y este punto es bastante fundamental para poder hacer una aislación absoluta y para que les salga de forma sencilla y rápida, es que el portaclamp y el clamp deben seguir una dirección siempre paralela al eje mayor del diente, ¿sí? Si la pieza está inclinada hacia el vestibular y su eje mayor va desde el vestibular hacia el lingual, ustedes deben seguir esa dirección tanto con el portaclamp y lógicamente con el clamp. Ustedes tratan de llevarlo o de hacer la inserción de forma vertical a una pieza que está inclinada a mesial, a vestibular, a dental, no van a poder lograr la aislación. Así que el concepto de que el portaclamp y el clamp deben seguir una dirección paralela al eje coronario es fundamental para poder en definitiva llevar el clamp a boca y realizar la aislación del campo absoluto. Bien, muchachos, hasta aquí el teórico de manejo de tejidos blandos y campo operatorio.